disgrafía. En la disgrafía encontramos en algunos niños características que presentan un trastorno de la escritura. Por ejemplo, niños que muestran dificultad para escribir palabras con buena expresión oral, niños que escriben incorrectamente las palabras y que tienen dificultades en la expresión oral, y niños que escriben correctamente las palabras y que tienen dificultad en la expresión oral. Los problemas con la escritura se pueden presentar a dos niveles: en la escritura con palabras o en la redacción composición, manifestando a problemas manifiestos en problemas de los niveles superiores de organización de ideas para la composición escrita. Estas dificultades para la escritura de palabras pueden estar originadas por problemas en las rutas fonológicas que utiliza la correspondencia fonema-grafema para llegar a la palabra escrita, o en las rutas léxicas que utilizan el almacén léxico ortográfico en el que se encuentran almacenadas las representaciones ortográficas de las palabras procesadas con anterioridad. Por lo mismo, para entender la disgrafía, veremos todos sus tipos, como también los trastornos en la escritura, su etiología y algunas recomendaciones para trabajar con los niños. Disgrafía es el término que se utiliza para designar el trastorno de la escritura que afecta a la forma o al contenido y la manifiestan niños que no presentan problemas intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales. En la redacción, los problemas pueden estar causados por la incapacidad de generar ideas, de organizarlas coherentemente o escribir utilizando correctamente las reglas gramaticales. También pueden presentarse problemas motores debido a una deficiente coordinación visomotora que impide la realización de movimientos finos o problemas en los programas motores responsables de la realización de letras. La escritura es, por tanto, una conducta muy compleja y en la que intervienen diferentes procesos y estructuras mentales, pero también factores de tipo emocional. Esta complejidad ha producido el uso de diferentes nombres para agrupar las diversas manifestaciones del trastorno, aunque guarden entre ellas una estrecha relación. Como características en la disgrafía se señalan dos tipos de síntomas relacionados. Los primeros, denominados signos secundarios globales, comprenden la postura inadecuada, soporte incorrecto del instrumento, lápiz, bolígrafo, etc., mala presión del mismo o velocidad de escritura excesivamente rápida o lenta. Por otra parte, los síntomas específicos ponen su atención en elementos del propio grafismo, como gran tamaño de las letras, letras inclinadas, deformes, excesivo espacio entre letras o muy apiñadas, enlaces indebidos entre grafemas, letras irreconocibles y, en definitiva, texto de difícil comprensión. Para el establecimiento del diagnóstico de la disgrafía es necesario tener en cuenta el factor edad, dado que este trastorno no empieza a manifestarse hasta después de haber iniciado el periodo de aprendizaje, es decir, después de los 6-7 años. Tenemos la disortografía. Se trata de una dificultad en la escritura cuyas características principales es el déficit específico y significativo de la ortografía, normalmente asociando los trastornos lectores. Cuando la disortografía aparece como déficit específico, en ausencia de antecedentes de un trastorno específico de la lectura, no siendo explicado su origen
o por bajo nivel intelectual, ni problemas de agudeza visual o escolarización inadecuada, se denomina trastorno específico de la ortografía. La disortografía presenta distintos niveles de gravedad que oscilan entre uno leve y otro grave. El grado leve se manifiesta por omisión o confusión de artículos, plurales, acentos o falta de ortografía debido a desconocimiento o negligencia en las reglas gramaticales. Y se considera una disortografía grave cuando existen dificultades relacionadas con la correspondencia fonema-grafema y aparecen errores de omisión, confusión, cambio de letras, sílabas, palabras, adiciones y por último también encontramos sustituciones. Hasta hace poco se creía que las deficiencias en escritura no se presentaban en ausencia de un trastorno de lectura. Ahora se sabe y se efectúa el diagnóstico diferencial a través de los criterios de diagnóstico DSM-4-TR, que agrupa las dificultades de escritura bajo la denominación de trastorno de la expresión escrita, sin hacer una diferencia clara entre trastornos disgráficos y disortográficos. Los criterios diagnósticos son: A. Las habilidades para escribir, evaluadas mediante pruebas normalizadas administradas individualmente o evaluaciones funcionales de las habilidades para escribir, se sitúan sustancialmente por debajo de las esperadas, dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia evaluada y la escolaridad propia de su edad. El trastorno del criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos, por ejemplo, escribir frases gramaticalmente correctas y párrafos organizados. Por último, si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden de las asociadas habitualmente a él. El trastorno de la expresión escrita se caracteriza, pues, por destrezas de escritura claramente inferiores a nivel que cabría esperar por la edad, capacidad intelectual y nivel educativo de la persona, determinados mediante la explicación de los test normalizados correspondientes. Este problema afecta a la actividad académica y a las actividades diarias y no se debe a ninguna deficiencia neurológica o sensorial. Entre sus componentes están la mala ortografía, los errores gramaticales, de puntuación, la mala escritura, entre otros. Los síntomas del trastorno de la expresión escrita. Tenemos las dificultades desde los primeros años escolares para deletrear palabras y expresar sus pensamientos de acuerdo a las normas propias de su edad. Errores gramaticales en las oraciones verbales o escritas y mala organización de los párrafos, por ejemplo, de forma reiterada, aunque se les recuerde empezar la primera palabra de la oración con mayúscula y terminarla con un punto. Escribe lentamente con letras informes y desiguales. Deficiente espaciamiento entre letras, palabras o entre renglones, con ligamento defectuoso entre letras. Trastorno de la presión
coge de manera torpe el lápiz, contrayendo exageradamente los dedos, lo que le fatiga en poco tiempo. Estas dificultades se hacen notar cuando en cursos más avanzados se exige al niño que escriba rápidamente. Alteraciones tónico-posturales en el niño con déficit de la atención. Y por último, la mayoría de niños con este trastorno se siente frustrado y enfadado a causa del sentimiento de inadecuación y fracaso académico. Pueden sufrir un trastorno depresivo crónico y alteraciones de la conducta como resultado de su creciente sensación de aislamiento y diferenciación y desesperanza. Dentro de la disgrafía veremos su etiología. Como inciso A tenemos los factores de maduración. Con frecuencia en los trastornos lectoescritores se asume la evidencia de déficits neuropsicológicos que impiden una ejecución satisfactoria. La escritura es una actividad perceptivo-motriz que requiere una adecuada integración de la madurez neuropsicológica en el niño. Los factores desencadenantes se agrupan en, primero, trastornos de lateralización. Así tenemos el ambidextrismo. Es frecuente causa de déficit escritor, debido a que en estos casos no existe una adecuada implantación de la lateralidad manual. La escritura en tales casos tiende a ser lenta, con numerosas regresiones e inversiones de giros y sílabas y con torpeza en el control del útil de la escritura. Ocurre algo similar con la zurdería, contrariada especialmente en el caso de los niños que son claramente zurdos. La escritura tiende a ser en dirección derecha e izquierda. Se efectúa de forma lenta y con alteraciones en el espacio-tiempo. Otras de las causas es la lateralidad cruzada, que se produce cuando el predominio ocular no es homogéneo con el de la mano y el pie. Segundo, los trastornos de la psicomotricidad, cuando la base tónico-motor del niño se encuentra alterado por causas funcionales. Puede producirse alteraciones en la escritura. Se diferencian dos grupos principales: el torpe motor, donde su motricidad es débil, fracasando en actividades de rapidez, equilibrio y coordinación fina. Los hiperactivos presentan trastornos de presión, dificultad para mantener el horizontal de las líneas con dimensiones irregulares. Y tercero, los trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices. Muchos niños presentan un déficit de integración viso-perceptiva con confusión de figura-fondo, perturbación en la copia, rotación de figuras, etc. En otros casos, hay un déficit de estructuración espacio-temporal que afecta la escritura, desórdenes en la direccionalidad, posiciones erróneas en torno a la línea base, alteraciones de grafemas de simetría similar, etc. Por último, existen también trastornos del esquema corporal que alteran la escritura, convirtiéndola en lenta y fatigosa, con dificultad en el control del lapicero y trastorno de la postura corporal durante la escritura. Dentro de la etiología tenemos los factores del carácter o personalidad, la escritura inestable, enojos, mentiras, con falta de proporción adecuada, con deficiente espaciación e inclinación, es característica de ciertos niños con conflictos emocionales. Existe una alteración de la escritura caracterial pura, en donde la escritura es una forma de llamar la atención frente a sus problemas. En otras ocasiones es un trastorno mixto porque se presenta no solo como expresión de trastornos afectivos, sino en unión de trastornos perceptivos motores
de lateralización, etc. Y por último tenemos los factores de tipo pedagógico. Entre ellos podemos destacar la imposición de un rígido sistema de movimientos y posturas gráficas que impiden al niño adaptar su escritura a los requerimientos de su edad, madurez y preparación. A continuación se expone una serie de recomendaciones prácticas ordenadas según los diferentes procesos implicados en la escritura a nivel escolar. En primer lugar, tenemos los procesos motores. Es necesario conseguir la independencia brazo, hombro, antebrazo, brazo, etc., acabando con la independencia de los dedos antes de proceder a la reeducación de los procesos motores. Por ejemplo, realizar círculos con el brazo a distintos ritmos, lanzamientos de objetos, canasta, diana, etc., flexión y extensión de las muñecas, botar una pelota, ensaltar bolsas u objetos, trabajar con plastilina o un punzón, ejercicios de control de líneas rectas para controlar el frenado y ejercicio de control sobre líneas onduladas y curvas, distintos tipos de bucles. Tenemos los procesos morfosintácticos. Es enseñar al niño a construir frases sintácticamente correctas. Las actividades deben planificarse según una dificultad creciente en las frases. Puede empezarse por frases simples, sujeto, predicado, aumentando progresivamente la complejidad. Utilizar imágenes de apoyo, diagramas, etc. Lo importante es facilitar el aprendizaje de las estructuras gramaticales de forma directa en relación con la escritura, aunque progresivamente se reducirán las ayudas hasta desaparecer. Tenemos los procesos léxicos. Es enseñar el vocabulario ortográfico básico, las reglas de correspondencia, fonema, grafema y habilidades fonológicas de segmentación. Realizar actividades con grupos reducidos de palabras, formar una correcta imagen visual de las palabras, haciendo simultánea la escritura de las letras con su pronunciación. Y por último tenemos otros procesos. En algunos casos puede ser necesaria la reducción visomotora o la de la lateralidad, estableciendo pautas concretas para el mayor conocimiento y dominio de las coordenadas espaciotemporales respecto al propio cuerpo antes de asumir una intervención específica en el trastorno de la escritura. Aunque los maestros que son especialistas en educación especial, pues reconocen todo esto, es importante que los padres de familia conozcan también estas recomendaciones para saber en qué nivel están sus hijos desarrollándose y así en la casa poder continuar con este proceso de apoyo al niño con esta necesidad. Y nuestras recomendaciones a nivel de padres de familia es, en primer lugar, tener un buen diagnóstico. Lo primero que debe hacer un padre de familia cuando descubre que su hijo presenta ciertos síntomas de tener el problema de disgrafía es realizar un diagnóstico para determinar con exactitud si se trata de este impedimento o que sea otro atrofiamiento que nada tiene que ver con la idea que sea un niño con problemas de disgrafía. Una de las evidencias de que se trata de un niño con disgrafía es que él tenga dificultad de coordinar los músculos de la mano y el brazo. Desde luego que al escribir no puede hacer letras como los demás niños. Escribe demasiado grande o demasiado pequeño y con trazos mal formados a causa del problema. Algunos de ellos escriben de derecha a izquierda. No pueden respetar las líneas de los cuadernos por la rigidez de la mano. También el padre de familia tiene que saber sobre los medicamentos. No hay medicamentos que los doctores prescriban específicamente para tratar la disgrafía. Sin embargo,
No es inusual que los niños con disgrafía también tengan el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como recién se conoce por TDAH. Para algunos de estos niños, la medicación para el TDAH alivia algunas de sus dificultades para escribir, pero tenga presente el padre de familia que los medicamentos en este caso son para otra cosa, no para la disgrafía. Algunos niños con disgrafía también experimentan ansiedad o depresión. Si es este el caso de su hijo, pregunte al médico si los medicamentos para la ansiedad o los antidepresivos podrían ayudarlo. También el padre de familia tiene que saber sobre las terapias. Tenemos la terapia ocupacional que fortalece los aspectos físicos y motores del niño. Ejercicios como apretar una pelota pequeña de goma o jugar con la plastilina pueden fortalecer los músculos de la mano. Además, un terapeuta ocupacional puede trabajar en el mejoramiento de las habilidades motoras finas, músculos pequeños, la posición de los brazos y la postura del cuerpo. Todo esto puede mejorar el movimiento de las manos. La terapia educativa. Este tipo de terapia ayuda a los niños con diferentes clases de dificultades de aprendizaje y de atención a desarrollar estrategias para evitar sus limitaciones. Un terapeuta educacional puede ayudar a su hijo a abordar las tareas de escritura de forma que provoquen menos frustración. Si su hijo también tiene el déficit de atención por hiperactividad y disgrafía, las terapias para este déficit pueden ayudar. Estas terapias pueden reducir la ansiedad que le genera la escuela y mejorar su desempeño en el salón de clase. Si su hijo tiene baja autoestima, ansiedad o estrés debido a los desafíos generados por la disgrafía, la consejería psicológica también podría ayudar con su rendimiento escolar. Por último, tenemos otros apoyos. Estos apoyos pueden ser a través de juegos para ayudar al niño a entender la idea de tensión, dimensión muscular, etc. Por ejemplo, pedirle que se imagine que es una barra de hielo inmóvil y que progresivamente se va a ir derritiendo. Así podemos estar teniendo también apoyos a través de material adecuado en casa, como cuadernos de caligrafía para que el niño los trate de usar, aunque no hay que forzarlo a que mejore su letra. Es un mecanismo para que él comience a ejercitar el músculo en este sentido que está rígido y se vaya aflojando. Tenemos trabajos de escriptográficos para mejorar la posición y movimientos gráficos. Por ejemplo, que haga trazos continuos con deslizamiento de todo el antebrazo y la mano sobre la mesa. Escribir una tarjeta como para el Día del Padre, el Día de la Madre o para Navidad son ejercicios que ayudan. También tenemos los trabajos pictográficos, que esto es lo que más le agrada a los niños, porque harán que él, aunque presente dificultades para hacerlo, se vaya inclinando por esto y comience a favorecer la postura correcta, la fluidez y distensión del movimiento motor. Para realizarlo se le puede pedir que elabore un dibujo. Así apoyan los padres a subir la autoestima cuando se comience a dar cuenta que están superando la dificultad que hasta le aislaba de los demás. Y tenemos también, por último, en cuanto a apoyo necesario de tener en casa, pues hay muchas herramientas de tipo tecnológico, juegos a través de apps que son aplicaciones que facilitan la escritura e incluso hacen que el niño de manera divertida vaya desarrollándose, aprenda más sobre cómo ayudar con la disgrafía en el salón de clases y en la casa. Es necesario, pues, para un cauce necesario, que el padre de familia esté muy en contacto con el maestro, con la escuela, para que de esta forma saquen adelante a su hijo.